En esta transmisión explicamos una de las carreras menos conocidas y más influyentes del siglo, la politología. Amigos y enemigos, bienvenidos a esta sesión de Cultura Política. Quien les habla, Manuel de la Cruz, politólogo, locutor y asesor de oratoria. El poder siempre ha sido protagonista desde los inicios de la humanidad. Donde quiera que exista algún tipo de ordenación, estará presente el elemento político. Aristóteles define la política como la más elevada de las artes, pues designa el bien que deben buscar las demás disciplinas. Por el contrario, la profesión del politólogo como científico social especializado en el estudio del poder es virtualmente novedosa. Debido a la tendencia denominada como politización de la sociedad, se ha renovado el interés por la política en estratos que anteriormente poco o nada tenían que aportar al debate. Sin embargo, el acercamiento al estudio de la política sin la metodología adecuada da como resultado un desarrollo aficionado de la misma, que resulta nocivo y hasta peligroso cuando la cultura política es pobre. Hablando de cultura política, les recordamos visitar culturapolitica.net, la principal publicación de inteligencia y análisis político. La conducción de un país no es cuestión trivial. Representa la mayor de las responsabilidades humanas, pues compromete las vidas de todos los gobernados. No se debe confundir opinión con conocimiento al momento de la práctica, por lo que la realidad impone la búsqueda de expertos para desempeñar las funciones del Estado. La excelencia se alcanza a través del epísteme, jamás por la vía de la doxa. Como respuesta a la necesidad de ciudadanos con conocimientos políticos verificados desde una perspectiva académica, surge la noble carrera de los estudios políticos, profesión que está en boga en las principales capitales de Occidente, aunque muchos de sus aspirantes no tengan una noción concreta de su futuro. Tema escabroso e interesantísimo que abordaremos en los siguientes minutos. Después de todo, ¿qué roles desempeña el politólogo en la sociedad? Funcionarios públicos, eficaces de verdad. Anteriormente, bajo el paradigma del Estado liberal de derecho, imperó la tendencia a limitar la acción del Estado al mero cumplimiento de funciones jurídicas, fruto de una concepción conmutativa de la justicia, razón por la que la mayoría de los funcionarios reclutados por el Estado surgían de las escuelas de derecho. Conforme aumentaron las funciones del Estado, se incrementó la demanda de expertos con estudios complejos y especializados, capacitados para la planificación y ejecución de las nuevas tareas inherentes a la maquinaria estatal. Nicolás Maquiavelo es tradicionalmente considerado como el padre de la ciencia política fundamentada en la historia. Sobre los funcionarios, Armand Jean Duplessis, cardenal de Richelieu, es estimado como un arquetipo del funcionario público. Siendo primer ministro de Luis XIII, logró consolidar las bases del Estado unitario francés. El politólogo es el soldado de élite en aquel ejército sin espada llamado burocracia. Gracias a la politología contemporánea, el Estado se purga de sus rémoras y optimiza su funcionamiento. El reto radica en otorgar mayor preponderancia y autoridad a los funcionarios de carrera que los oportunistas dirigentes surgidos del voto popular. Un Estado o una corporación pública que pretende actuar con eficiencia precisa también de funcionarios que posean una formación científica técnica objetiva en materia política. El politólogo es la antítesis del funcionario incompetente, enchufado por el partido de turno. Consejero de empresas y grupos de interés en general.
En vista que el Estado es una fuerza prácticamente omnipresente en la sociedad y por extensión en la economía, las empresas requieren de expertos en política que les guíen en la toma de decisiones afines a su relación con el poder. No olvidemos que muchas veces el Estado es el principal cliente de las empresas. También los grupos de interés necesitan preparar el terreno en la opinión pública antes de poner en marcha políticas que pudiesen percibirse de manera negativa o desencadenar polémicas. Para ello, el politólogo cumple un rol que trasciende al del simple relacionista público, pues pronostica las posibles reacciones de parte tanto del público en general como del poder, y en base a los escenarios vaticinados establece las líneas discursivas idóneas para la defensa de los intereses en juego. Aunque sí, por sus estudios en el campo de la comunicación, el politólogo es también un excelente relacionista público, un asesor de imagen y también de comunicaciones. Centros de estudios con fines prácticos. Los centros de estudios prácticos tienen como objetivo proporcionar elementos de juicio para las decisiones o planes de los poderes públicos o de entidades privadas con interés público. Los politólogos son elementos idóneos para impartir conocimientos sobre la res pública a expertos en otras áreas del saber. La politología permite el surgimiento de think tanks, tanques de pensamiento verdaderamente funcionales, capaces de hacer aterrizar las ideas al campo de la práctica. Periodismo. Sin perjuicio de la formación general impartida hoy en día por las escuelas de periodismo, hay áreas de dicha vocación que son especializadas, y para su adecuado ejercicio se precisa una sólida formación en el campo. El periodismo político de alto nivel se nutre con la politología. Obtiene de ella un marco teórico indispensable para entender los acertijos geopolíticos y las conjuras que nos presenta la actualidad política. Enseñanza. Los graduados en estudios políticos están facultados para la enseñanza a nivel medio y universitario. Las principales materias de corte histórico, social o político son dominio del politólogo. Activismo político. Es cierto que una escuela de estudios políticos no puede tener como objeto único formar políticos prácticos. De hecho, la Academia de Ciencias Políticas genera estudiosos del poder. Lo mismo que una escuela de economía no puede pretender crear hombres de negocios cuando se trata de generar teoría económica. Pero esto no significa que el estudio científico de la política no sea útil para la política activa. ¿Por qué? Porque esto puede potenciar las cualidades de una persona para la praxis política y de una forma sumamente objetiva, pues transmite unos conocimientos que proporcionan la base objetiva para la ética de la responsabilidad, que, con mucha razón, dice Max Weber, constituye el fundamento de la profesión política. Es decir, gracias a la formación académica en estudios políticos, aquellos cuya vocación les incline al arte magno podrán tener un desenvolvimiento responsable y cónsono con las máximas, tanto éticas como prácticas, que deberían guiar a los conductores de la sociedad. El politólogo está capacitado para hacer política. No necesariamente debe dedicarse a asesorar a otros o ser el oscuro personaje que mueve los hilos tras el poder. En años recientes han sido politólogos quienes detentan las máximas magistraturas de sus países. Generación y difusión de cultura política. Resulta relevante recordar la correlación existente entre desarrollo político y cultura política de una sociedad, por lo que un adecuado funcionamiento de un sistema político supone un alto grado de cultura política.
La universidad no solo es un centro de formación de técnicos y profesionales, también lo es de creación y difusión cultural. En última instancia, un politólogo piensa con criterio singular, con una visión macerada en las barricas del conocimiento político y la cultura general. Ese nivel de comprensión integral es una auténtica ventaja frente a los retos de los tiempos futuros. Son los politólogos faros de civilidad entre la oscura barbarie, estando llamados a la misión de contribuir al desarrollo de la cultura política de nuestras sociedades a través de la difusión y aplicación de sus conocimientos. Amigo o enemigo, gracias por obsequiarme el bien más preciado con el que cuentas, tu tiempo. Ha sido un auténtico honor irrumpir en tu rutina. No dudes en consultar un politólogo antes de intentar conquistar al Estado. Como reza un dicho de la carrera, un politólogo es un ideólogo. 2 politólogos son un partido político y 3, una conspiración. Cultura Política Podcast, una plataforma de culturapolítica.net, inteligencia y análisis político.